Bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Hoy es lunes 9 de marzo de 2026 y tenemos sobre la mesa un documento que funciona como una auténtica máquina del tiempo. Y del espacio, la verdad. Totalmente. Es un viaje crudo y muy real. Nuestro análisis de hoy se centra en un texto fascinante, un trabajo exhaustivo titulado Informe de Investigación Histórica de Osaka, Kamagasaki. Que es una obra monumental, por cierto. Lo es. Y para quienes nos escuchan y adoran descubrir las capas ocultas de las grandes metrópolis, esas historias que sencillamente no vienen en los folletos brillantes de turismo, esto va a ser un viaje verdaderamente asombroso. Porque estamos hablando de un área pequeñísima. Exacto. Un área específica en la ciudad de Osaka, en Japón, que mide apenas 0,62 kilómetros cuadrados. Es un pañuelo, básicamente. Sí, una cuadrícula diminuta en el mapa. Y en los mapas oficiales modernos y en las guías, esta zona aparece bajo el nombre de Eirinchiku. Pero en las sombras de la historia y en el asfalto de sus propias calles, su verdadero nombre, el que late con fuerza, es Kamagasaki. Y la misión de nuestra exploración de hoy no es simplemente hablar de un barrio que ha sufrido marginalidad a lo largo del tiempo. El objetivo es, pues, mucho más profundo. A ver, queremos entender cómo funcionaba realmente, ¿no? Exactamente. Vamos a comprender cómo este pequeñísimo espacio físico funcionó en la práctica como la sala de máquinas invisible que impulsó la modernización de todo Japón. O sea, el músculo detrás del país. Eso es. El informe nos revela que Kamagasaki fue el gran soporte logístico, la verdadera fuerza bruta, desde la industrialización de la era Meiji, pasando por la reconstrucción de posguerra, hasta llegar a los dorados años del milagro económico japonés. Y lo terrible del asunto es que, una vez que cumplió su misión, este lugar fue sistemáticamente empujado hacia los márgenes de la narrativa oficial. Borrado del mapa, casi literalmente. Vale, vamos a desgranar esto, porque el documento nos plantea un recorrido histórico a través de 5 relatos que parecen sacados de una novela de ficción, pero que son absoluta y crudamente reales. Crudos es la palabra, sí. Y a lo largo de esta inmersión a fondo, la idea es ir revelando joyas ocultas para los viajeros más curiosos que visiten Osaka. Lugares tangibles. Eso es, piedras y calles que siguen ahí, pero que cuentan la verdadera historia de la ciudad si uno sabe dónde mirar. Así que empecemos por el principio, o al menos por el punto de ebullición. El año 61. Exacto. El origen moderno de Kamagasaki está ligado a su condición de ser el mayor yoseba, es decir, el mercado de jornaleros más grande de Japón durante ese milagro económico de los años 60. Claro, y para entender la magnitud de esto, hay que visualizar un Japón inmerso en un frenesí absoluto de crecimiento, bajo el famoso plan gubernamental de duplicación de ingresos. Todo el mundo quería su parte del pastel. Todos. Miles y miles de hombres solteros de todo el país llegaban a Osaka buscando ese sueño urbano, o simplemente huyendo de un entorno rural que se estaba desintegrando por completo. Y Kamagasaki se convierte en su refugio, digamos. Sí, con sus alojamientos ultrabaratos, conocidos como Kichinyayado, se convirtió en un gigantesco embalse de mano de obra. Pero una mano de obra muy precaria. El sistema laboral era, por decirlo suavemente, arcaico. Estaba controlado por intermediarios ilegales que dejaban a los trabajadores sin ningún tipo de seguro, cobrando por día y en una situación de vulnerabilidad extrema. Una olla a presión a punto de estallar. Una bomba de relojería. Y en este clima de altísima tensión, el calendario marca el 1 de agosto de 1961. Y aquí es donde el informe detalla un suceso que, sobre el papel, parece trágicamente cotidiano, pero que lo cambió todo. Ese día, un jornalero mayor fue atropellado por un coche en las calles de Kamagasaki. Un accidente de tráfico. Sí, pero según los registros, cuando la policía llegó al lugar del accidente, la primera reacción de los agentes no fue socorrer al herido. La prioridad fue, fíjate, sacar la cinta métrica, tomar medidas de las huellas de frenado y tomar notas del siniestro. Todo antes de dignarse a llamar a un médico. Claro, la gente que estaba minando la escena percibió esto como una muestra de indiferencia absoluta y total hacia la vida de un trabajador. Pero, a ver, ¿realmente un accidente de tráfico fue suficiente para desatar lo que vino después? Esa es la pregunta clave. No fue el accidente en sí. Fue la gota que colmó un vaso que llevaba años desbordándose. Ya.
Esa percepción de que para el Estado un jornalero valía menos que el asfalto fue la chispa que hizo saltar todo por los aires. Literalmente. Sí, en los días posteriores, miles de trabajadores se congregaron y acabaron sitiando la comisaría de policía de Nishinari. Madre mía. Y el informe histórico explica este estallido no como un simple motín descontrolado, sino como la exteriorización física de un conflicto estructural mucho más profundo. Era una guerra. Para esos miles de hombres, aquello era una declaración de guerra contra una estructura que los trituraba a diario, formada por contratistas explotadores y una policía que hacía la vista gorda. O sea, ¿un agujero negro legal? Totalmente. Citando al sociólogo Shoichi Nakamura, que aparece en las fuentes, esto fue la revelación a plena luz del día de un mercado laboral completamente distorsionado, en medio de un país que se estaba vendiendo al mundo entero como próspero y ordenado. Y la respuesta del gobierno frente a esto es de traca. Al darse cuenta de que no podían controlar la zona por la fuerza bruta, en 1966 las autoridades decidieron que la mejor solución era cambiar oficialmente el nombre de Kamagasaki en los mapas. El famoso cambio de nombre. Lo rebautizaron como Airinchiku. Y la traducción de esto es casi de comedia negra, significa barrio del amor al prójimo. Es decir, realmente pensaban que ponerle una etiqueta de amor y paz iba a borrar mágicamente de la cabeza de la gente un motín masivo. Lo fascinante aquí es cómo esta decisión representa una táctica de libro de lo que los académicos llaman control semántico. Cambiar las palabras para cambiar la realidad. El gobierno no era ingenuo, sabían que el nombre no iba a calmar a los obreros. Al imponer la etiqueta de amor al prójimo, la administración buscaba una virtualización administrativa. Barrer el problema debajo de la alfombra. Exacto, a nivel de relaciones públicas. Querían borrar de la psique del resto del país y de los mapas oficiales cualquier asociación de la zona con los disturbios y la lucha de clases. Si en las noticias el lugar de los disturbios ya no existe, el problema parece desaparecer. No se quedó en un simple cambio de nombre en un papel. No, que va. El paisaje físico fue rediseñado con hormigón. Se destruyeron callejones oscuros y se construyeron calles nuevas para facilitar el control físico de esa población flotante. Y esto nos lleva directamente a nuestra primera joya oculta para quienes viajen a Osaka y quieran ver la historia con sus propios ojos. Si alguien camina hoy por allí, la actual comisaría de Nishinari y el Centro General Eirin son paradas obligatorias para entender este capítulo. Es que no parece una comisaría normal. Parece una auténtica fortaleza militar, con altas vallas antidisturbios, cristales reforzados y cámaras por todas partes. Pero el detalle urbano verdaderamente brutal está en el asfalto. Al cruzar la calle Sakaisuji para entrar en la zona, de repente las calles son inusualmente anchas. Y no es por estética. Cualquiera que pasee por allí pensaría que es para que haya más luz o mejorar el tráfico. Pero el informe revela que es un diseño puramente militarizado de los años 60, pensado específicamente para permitir el rápido despliegue de los furgones policiales en caso de un nuevo levantamiento. Es exactamente eso. Es la materialización del miedo del Estado incrustada en la propia arquitectura de la ciudad. Una frontera invisible. Que quienes pasean por allí pueden sentir casi en los huesos al cambiar de una calle normal a una avenida diseñada para la contención de masas. Totalmente. Y ya que hablamos de construir y rediseñar la ciudad, pasemos a nuestra segunda historia, que nos lleva a un evento que requirió toda la fuerza bruta que Kamagasaki podía ofrecer. Nos plantamos en 1970, el año de la famosísima Exposición Universal de Osaka. Progreso y armonía. El lema oficial, progreso y armonía. Japón estaba poniendo toda la carne en el asador para mostrar al mundo su cúspide tecnológica. Pero, detrás de las bambalinas de esa fachada reluciente, el informe expone una realidad espeluznante de plazos de construcción brutales. En el texto lo denominan literalmente obras kamikaze. Hay que pensar que durante la preparación de aquella expo hubo una demanda gigantesca, casi irracional, de infraestructuras. Pabellones, autopistas, metro. Todo para allá. Y el gran proveedor de esa fuerza física, el músculo que levantó todo eso, fue de nuevo Kamagasaki. Decenas de miles de jornaleros fueron transportados a las obras cada madrugada. Bajo un sistema de subcontrataciones masivas. En cadena y sin la más mínima cobertura médica ni de accidentes. El activista Masaharu Hirai, cuyos registros se analizan exhaustivamente en el texto, documentó lo que él llamó los hitobashira. Pilares humanos. Pilares humanos, sí. Y desgraciadamente, no era solo una metáfora poética, era literal. Es escalofriante leer los detalles en el informe.
Se menciona un evento concreto, una explosión de gas, ocurrida el 8 de abril de 1970 en las obras de la línea de metro de Tenroku. Dejó 79 muertos. Una tragedia inmensa. Y no solo eso. Se documentan accidentes en otras obras hidráulicas y de alcantarillado, donde la situación era tan dantesca que al no poder entrar la maquinaria pesada en el lodo, los propios obreros sobrevivientes tuvieron que sacar los cadáveres destrozados de sus compañeros del barro. Con sus propias manos. Utilizando sus propias manos. Trabajadores que, al ser clasificados convenientemente como población flotante, rara vez o nunca figuraban en las listas oficiales de honor y agradecimiento de la exposición. Y esto no fue un error del sistema. El texto argumenta que era el sistema funcionando exactamente como estaba diseñado. O sea, todo estaba previsto. Claro. Las fuentes trazan un paralelismo histórico directo muy revelador con la Quinta Exposición Nacional del año 1903. En aquel entonces, ¿qué hizo el gobierno? Levantó enormes vallas publicitarias en los límites del barrio marginal de la época. Simplemente para tapar la pobreza. Exacto, para evitar que los visitantes extranjeros vieran la miseria. Básicamente construyeron un muro visual. En 1970 la dinámica fue calcada, pero a una escala industrial. ¿Una herramienta de usar y tirar? El sistema exprimió a estos jornaleros hasta la última gota de sudor y sangre en los picos de construcción, y cuando terminaron, los devolvió al ostracismo de Kamagasaki, para que no estropearan la foto del progreso y armonía. Y para quienes buscan las huellas invisibles del pasado en las ciudades modernas, aquí va nuestra segunda joya oculta. Esta es muy potente. Taro Okamoto. Pero el contraste histórico reside en un lugar que pasa completamente desapercibido. En la estación de Tenroku. Eso es. A las afueras de la estación de metro de Tenjin-Basisuji Seichome, conocida localmente como Tenroku, hay un modesto, minúsculo y casi invisible monumento conmemorativo dedicado a las víctimas de aquella explosión de gas que mencionamos. Es un ejercicio de memoria espacial tremendo. Visitar ambos lugares en el mismo viaje ilustra a la perfección la desconexión total entre la narrativa nacional triunfalista y el verdadero sacrificio anónimo que lo hizo posible. Pone frente a frente la monumentalidad de lo que la historia oficial decide celebrar y la extrema modestia de lo que se intenta olvidar a toda costa. Aquí es donde se pone realmente interesante nuestro análisis, porque mientras el Estado y la sociedad hacían todo lo posible por ignorar a estos trabajadores, hubo alguien que decidió mirar de frente y entrar en ese vacío. Entramos en la tercera historia. Pasamos a nuestra tercera historia, la década de los 70, y aparece una figura clave en Kamagasaki, el padre Tetsuro Honda, un sacerdote franciscano. Y el informe le dedica un segmento completo, y con razón. No es la típica historia de misionero. Es una transformación personal brutal. Llegó en medio de una profunda crisis de confianza. Absolutamente. En esos tiempos, las organizaciones caritativas tradicionales repartían comida, sí, pero las prédicas moralistas dadas desde una posición de superioridad provocaban un rechazo enorme. Claro, dadas desde la comodidad de la clase media a personas que hacían cola bajo un frío helador para mendigar un jornal. Y Honda llegó inicialmente con esa actitud clásica de salvador de élite que viene a iluminar a los pobres. Sin embargo, los registros cuentan que un día, un jornalero sin hogar que dormía sobre cartones en un parque le saludó y le habló con una dignidad tan aplastante que provocó un cortocircuito teológico total en la mente del sacerdote. Ese momento lo cambió todo para él. El informe detalla que Honda dejó de dar sermones desde el púlpito. Se dio cuenta de la arrogancia de su postura. Y decidió que debía empezar a escuchar el Evangelio desde el sufrimiento de los propios obreros. Hay un detalle fascinante en el texto. Honda reinterpretó la famosa palabra griega bíblica lacton. Tradicionalmente traducida como carpintero. Exacto, el entrañable carpintero para referirse al oficio de Jesús. Pero Honda señaló que, históricamente, la traducción más precisa en ese contexto era picapedrero o jornalero de la piedra. Cambia toda la perspectiva. De repente, para Honda, la figura central del cristianismo no era un artesano apacible, en un taller limpio, sino un obrero de la construcción endurecido por el sol y el esfuerzo físico, exactamente igual que los hombres de Kamagasaki. Y ese cambio lingüístico es la base de lo que él formuló posteriormente como la teoría del bautismo como hundimiento. Una teoría muy influenciada por la teología de la liberación, ¿verdad? Sí, pero adaptada a la cruda realidad urbana japonesa. Según Honda, el bautismo no debía entenderse como un rito aséptico de purificación para conseguir un billete de entrada al cielo.
Utilizando la metáfora de que el río Jordán fluye geográficamente por debajo del nivel del mar, Honda argumentaba que el verdadero bautismo consistía en hundirse en el barro, Descender al estrato más bajo. descender voluntariamente para compartir la vida cotidiana con los más marginados. La conclusión de Honde era radical. La sociedad y las élites eclesiásticas las que necesitaban desesperadamente ser salvadas a través del contacto con esa dura realidad. Es una visión que le da la vuelta por completo al concepto de caridad. Y la tercera joya oculta que se desprende de esta historia es un sitio excepcional para visitar. Se llama Furusato no Ie, que se traduce como el hogar natal. Situado en el área de Hagi-no-Chaya. Quienes se acerquen buscando turismo religioso no encontrarán una iglesia majestuosa. Es un edificio viejo y discreto de 3 plantas que tiene en su puerta una cortina blanca tradicional japonesa, un simple noren. Sin grandes símbolos. No hay cruces gigantes de neón, no hay obligación de asistir a ninguna misa ni de rezar para recibir ayuda. Funciona en la práctica como un inmenso salón de estar público, Donde se ofrece calor, dignidad y compañía. sin pedir absolutamente nada a cambio. Es un espacio de resistencia espiritual, fundamental para entender por qué la comunidad ha sido capaz de soportar tanta presión a lo largo de las décadas. Representa el concepto de una iglesia invisible. Es un refugio libre de juicios, lo cual choca frontalmente y de manera deliberada con la constante sospecha y vigilancia policial a la que estos trabajadores estaban sometidos. Y hablando precisamente de vigilancia y del diseño urbano como herramienta de control, nuestra cuarta historia nos lleva a caminar hacia el límite sur de Kamagasaki. A un lugar llamado Tobita Shinchi. El contexto histórico nos sitúa en el año 1912. Hubo un gran incendio que arrasó la zona de Namba, y las autoridades decidieron aprovechar la tragedia para trasladar el inmenso barrio rojo de Osaka a esta nueva zona. Que curiosamente era un antiguo cementerio. Y lugar de ejecuciones, un área caracterizada por tener grandes desniveles geográficos. Y aquí vemos cómo el gobierno utilizó la propia topografía del terreno para ejercer una política de segregación física implacable. Construyeron una enorme estructura de hormigón en la pendiente que separaba ambas áreas. Un muro. Un muro que pasó a conocerse tristemente como el Muro de los Lamentos. La justificación oficial era ocultar visualmente la industria del trabajo sexual para que no ofendiera a la moral pública del resto de la ciudad. Pero la geografía social que resultó de este muro creó una simetría desoladora. Desoladora de verdad. A un lado del muro estaba Kamagasaki, rebosante de hombres solteros forzados a vender su fuerza de trabajo manual en condiciones de miseria. Y al otro lado, en Tobita Shinchi, mujeres marginadas, a menudo vendidas por sus propias familias endeudadas, obligadas a vender trabajo sexual. Si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es una clase magistral de cómo la sociedad japonesa de la época gestionaba las profundas contradicciones de su rápido desarrollo urbano. La táctica del Estado no era solucionar la precariedad. Para nada. La táctica era construir barreras físicas enormes, levantar muros de contención y crear eufemismos legales para hacer que todos esos elementos incómodos fueran sencillamente invisibles. Ojos que no ven. Es lo que en el ámbito académico, y el informe lo cita, se denomina crear una heterotopía. Básicamente es como establecer una zona de cuarentena permanente, un universo paralelo donde la sociedad esconde todo lo que no quiere ver, mientras pretende que ese submundo no existe. Es brutal pensar en esa gran pared de hormigón dividiendo 2 mundos paralelos de pura explotación. Para los amantes de la historia que quieran salir de las rutas trilladas, en la zona de Samno hoy en día todavía es posible encontrar vestigios de aquellos enormes muros de piedra incrustados en las pendientes del terreno. Esa es nuestra cuarta joya oculta. Y el informe desvela un dato que es asombrosamente irónico sobre esto. Es para echarse las manos a la cabeza. Resulta que justo en el centro de ese barrio rojo se construyó en 1921 un establecimiento llamado Taiyochi Hyakuban, Un burdel inmenso. diseñado específicamente para parecer un palacio deslumbrante, con decoraciones que imitaban santuarios y castillos famosos. La idea era vender una fantasía irreal y efímera a los exhaustos trabajadores. ¿Y qué pasa hoy con ese edificio? Pues resulta que hoy en día ese edificio está protegido oficialmente por el Estado como bien cultural tangible registrado. O sea, construyeron un parque temático de la explotación y ahora es patrimonio cultural. Es la ironía suprema de la planificación urbana.
Lo que en su día fue la cúspide de la mercantilización de los cuerpos, envuelta en una arquitectura de engaño, ahora se preserva cuidadosamente y recibe fondos gubernamentales. Como un logro estético. El informe señala de forma muy aguda que esta es la manera oficial de domesticar el pasado. Le quitan toda su carga conflictiva y su historia de sufrimiento para convertirlo en un mero objeto de consumo visual para turistas y curiosos. Fascinante y terrible a partes iguales. Y así llegamos a nuestra quinta y última historia del informe, que nos obliga a viajar todavía más atrás en el tiempo, a los cimientos de todo este sistema. Finales de la era Meiji. Concretamente, en el año 1911. Aquí el documento nos presenta a un jefe de policía llamado Mitsunori Nakamura. La historia cuenta que Nakamura patrullaba la zona y quedó absolutamente horrorizado al ver las epidemias de cólera y peste bubónica que asolaban a los habitantes. Diezmando a la población. Fue entonces cuando este policía llegó a una conclusión que cambiaría la zona. Se dio cuenta de que la pura represión, a base de porras y arrestos, no iba a solucionar un problema de miseria y enfermedad tan masivo. Y la intervención de este jefe de policía en Nakamura es el germen de la asistencia social moderna en toda la región de Osaka, pero el informe subraya un matiz que es absolutamente crucial para entender Kamagasaki. Que no era pura caridad. En 1912, Nakamura logró recaudar fondos entre empresarios y fundó el Osaka Hikyokan. El texto lo describe como el primer complejo de bienestar y seguridad. La dinámica era clara. Te ofrecían un techo para no morir de frío y un tazón de gachas calientes para no morir de hambre. A cambio de algo. A cambio de ese tazón de arroz, el Estado tomaba las huellas dactilares de la persona y registraba meticulosamente cada uno de sus movimientos y antecedentes. Un registro policial en toda regla. El informe demuestra que el concepto de bienestar social no nació en este lugar fruto de una convicción de derechos humanos o compasión desinteresada. Nació como una estricta herramienta de defensa social. Un sistema de vigilancia extrema. Encubierto de caridad, diseñado para evitar que la desesperación absoluta de las masas se convirtiera en una amenaza revolucionaria o sanitaria para el Estado formal. Y la huella de esta política, más de un siglo después, sigue viva en el mapa y es nuestra quinta joya oculta. Hoy en día, paseando por las calles de Nishinari, quien se fije un poco puede ver grandes instalaciones modernas de asistencia y albergues, como el Santo Currio, que son herederas directas e institucionales de aquellas primeras fundaciones de Nakamura. Y para quienes sean buenos observadores del entorno urbano, lo verdaderamente revelador no es solo la existencia de estos grandes edificios asistenciales, sino dónde están ubicados en el mapa. Sospechosamente cerca de la comisaría. La inmensa mayoría de estas instalaciones de bienestar están agrupadas muy cerca de la comisaría de policía principal. Es el vestigio físico, grabado en el asfalto, de aquella lógica gubernamental originaria. Una estrategia de control poblacional basada en tener, figuradamente, una porra de policía en una mano para reprimir y un tazón de gachas en la otra para apaciguar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos recorrido un siglo de historia. Hemos visto motines desencadenados por una cinta métrica, obras titánicas que engullían vidas, curas revolucionarios que encontraban el Evangelio en el barro, enormes muros de segregación y comisarías que repartían caridad condicionada. Es mucha información. Necesitamos unir todos estos hilos para entender el panorama completo de este informe. La síntesis que nos ofrece la conclusión del informe es magistral. Nos dice que Kamagasaki no debe entenderse como un simple barrio pobre. Es, en realidad, un archivo vivo de la historia moderna de Japón, que demuestra tres dinámicas fundamentales del poder. La primera es la utilidad y la exclusión. Expone sin tapujos esa constante dialéctica. Cuando Japón necesita levantar infraestructuras masivas, ya sean exposiciones universales o los preparativos para Juegos Olímpicos, recurre a la fuerza vital de este lugar sin dudarlo. Pero cuando llega el momento de la inauguración, de cortar la cinta y mostrar una imagen de pulcritud internacional, la respuesta automática es levantar vallas, cambiar nombres y esconder a esa misma población. Básicamente, los usan para construir el escenario, pero les prohíben salir en la obra de teatro. Una analogía perfecta. En segundo lugar, el informe redefine el concepto del bienestar como un campo de batalla continuo. Lo que comenzó hace un siglo con el jefe de policía Nakamura como una sofisticada herramienta de vigilancia estatal, ha sido reclamado tenazmente a lo largo de las décadas por activistas, sindicatos y los propios obreros. Le han dado la vuelta al sistema. Hoy en día,
Han logrado subvertir y convertir esos mismos sistemas institucionales en su bastión para defender lo que ellos articulan como el derecho inalienable a la supervivencia. Y el tercer punto es la transformación actual del propio espacio. Éticamente marginadas están tomando la palabra, reclamando su propia narrativa a través de la pintura, la poesía y la música, dejando su huella antes de que sea demasiado tarde. Y el informe subraya que lo están haciendo justo a tiempo, porque Kamagasaki se enfrenta ahora a un enemigo mucho más silencioso que la policía antidisturbios, la gentrificación. Los hoteles turísticos. El texto menciona específicamente la reciente llegada de imponentes hoteles de lujo, como el gran edificio de la cadena Hoshino Resorts, que amenazan con borrar esta compleja memoria a golpe de diseño de interiores y turistas con maletas de ruedas. Resulta tremendamente irónico que la presión del mercado inmobiliario moderno esté intentando completar esa purificación aséptica del área que el gobierno de la era Meiji soñó con hacer hace más de 100 años. Es la atención constante de las ciudades modernas, el borrado comercial de la memoria incómoda frente a la resistencia terca de las personas que, con sus propias manos, construyeron la ciudad que hoy pisamos. Ha sido un recorrido verdaderamente extraordinario, casi abrumador. Agradecemos muchísimo a la audiencia que nos haya acompañado en este análisis a fondo. Conocer en detalle estas 5 historias y saber localizar estas joyas ocultas entre el asfalto realmente transforma la forma en que uno camina por cualquier ciudad. Te cambia la perspectiva por completo. Te enseña a leer el paisaje urbano, a cuestionar los mapas oficiales y a ver las enormes dinámicas de poder que están, literalmente, escondidas a simple vista. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar al terminar. Si monumentos oscuros como ese falso palacio de fantasía del antiguo Barrio Rojo acaban siendo declarados patrimonio cultural protegido por el Estado y admirados por su belleza, mientras que la memoria y los nombres de los obreros caídos en el barro quedan en el olvido institucional, ¿es la actual protección del patrimonio histórico otra forma silenciosa y socialmente aceptada de reescribir la memoria colectiva? Cuando paseamos maravillados por ciudades cuidadosamente embellecidas para el turismo internacional, ¿qué capas de sacrificio y sufrimiento estamos pisando sin darnos cuenta? Una pregunta tremenda que, sin duda, nos deja a todos pensando profundamente en cómo consumimos las ciudades. Para quienes tengan planeado un viaje pronto o para cualquier viajero curioso que escuche esto, la invitación es a mirar mucho más allá de las relucientes páginas de las guías tradicionales. Las piedras gastadas, las calles inusualmente anchas y los pequeños monumentos polvorientos siempre tienen la historia más profunda que contar. Hasta nuestro próximo análisis.